Dios le bendiga, querido hermano, querido amigo que nos acompaña en esta hora. Dado las circunstancias que estamos viviendo acerca del COVID, vamos a estar directamente a través de estos videos, de estas transmisiones, siguiendo adelante con las reuniones. Ya por un tiempo, Dios dirá, estaremos haciéndolo vía internet, dado que no podemos hacer reuniones presenciales. Y queremos seguir adelante en esta hora con la serie que habla acerca del propósito de Dios. Y dentro de ese propósito de Dios hemos estado viendo que uno de los propósitos por los cuales Dios estableció a su iglesia es para edificar al creyente. La edificación del creyente habla de que debe crecer, que debe madurar, que debe parecerse cada día más a Cristo Jesús. Y en ese proceso de crecimiento y de edificación debe justamente cada creyente ser instruido, ser enseñado en la palabra de Dios, debe ser guiado, debe ser alentado, pero también debe ser corregido, debe ser disciplinado. Y esto es justamente lo que vamos a seguir hablando en esta hora, digamos una segunda parte de lo que es la disciplina, como esa ayuda para el creyente para que pueda crecer, para que pueda madurar espiritualmente, para que pueda proseguir en el camino del Señor. Y como hablábamos la oportunidad pasada, vamos a hacer un pequeño repaso simplemente acerca de lo que es la disciplina y también sobre todas las cosas el deseo de hacer esta segunda edición que habla acerca de la disciplina es hablar acerca del ejercicio de la disciplina, cómo es bíblicamente encontramos ejemplos y puntos en los cuales la palabra de Dios nos habla, donde se hace acento acerca de la disciplina en medio de la iglesia. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de que Dios es un Dios de disciplina. Dice en Hebreos 12:6, dice, porque Dios al que ama, disciplina. Y este es el fundamento justamente en lo cual debemos nosotros tomar esta palabra que nos es esquiva, esta palabra que no es simpática para ninguno de nosotros, que es la disciplina, que es la corrección. Pero es algo que está dado por Dios, es algo que verdaderamente está basado en el amor que Dios tiene a nuestras vidas como padre, así como un padre natural, también aparte de ayudarlo, de guiar a su hijo, de enseñarle, de alentarlo en la vida para que el día de mañana sea un hombre de bien, también está esa parte que el padre natural tiene en ciertas oportunidades que disciplinar a su hijo, que corregir. Así también Dios dejó instrucciones en la palabra de Dios acerca de que hay una disciplina dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y esta también dice, no debe ser menospreciada. Recordamos que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no debemos desestimar estas cosas o tenerla como algo no importante, no vital. Vemos en todas las áreas de la vida, en lo familiar, como decía recién, en un trabajo, en el Estado mismo, en el gobierno mismo, debe haber un orden, debe haber una disciplina. Los gobiernos, distintos estamentos tienen leyes, normas, que están las que hacen para regir la forma, cómo debe conducirse sus integrantes. Y vemos justamente cómo pasa muchas veces en nuestro país, por ejemplo, lamentablemente, que a raíz de que no se cumplen esas normas y esas reglas, muchas veces encontramos
situaciones de gente que hace justicia por mano propia, por ejemplo. Estas son las tristes consecuencias de cuando no hay un orden, cuando no hay una disciplina, cuando no se cumplen esas condiciones que deben cumplirse. Y así sucede también, puede suceder en el caso de la iglesia. Hablando en general, encontramos que muchas cosas que años atrás no veíamos en las iglesias, hoy en día pasa a ser común, cosas, pecados y cosas que son tremendas y que se están tomando con tanta naturalidad. Y vemos entonces que muchas veces sucede mismo con el cristiano, cuando no hay un orden, cuando no hay una disciplina, muchas veces puede suceder que el cristiano se encuentre duditativo, sin tener una referencia, sin saber ciertamente, que a veces dudando qué está bien y qué está mal. Por eso la importancia que Dios le da a la disciplina, al orden, y que esto ayuda sobre todas las cosas. El deseo de la disciplina en la iglesia es sobre todas las cosas para que restauración de la persona que se ha caído, la persona que se ha apartado, la persona que ha pecado. El deseo principal de la disciplina es sobre todo que esa persona se arrepienta, que esa persona cambie de actitud y que esa persona sea restaurada a la comunión con Dios, sea restaurada mismo en el cuerpo de Cristo y pueda seguir adelante. Entonces vemos que la palabra de Dios, hay ejemplos puntuales que Dios habla acerca de la disciplina. Unos de los ejemplos, vamos a dar rápidamente 3 de ellos, pero hay más. Uno de esos ejemplos habla acerca de que Dios quiere que haya orden y que haya unidad en su pueblo. Y muchas veces sucede que pasan cosas que atentan contra ese orden dentro de la iglesia y atentan contra la unidad. La palabra de Dios nos habla justamente en 2 de Tesalonicenses 3:6, dice acerca del orden: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibimos de nosotros. Aquí Pablo está hablando de forma tajante acerca de aquellos que andan desordenadamente. En este caso está hablando había hermanos que habían sido exhortados, habían sido llamados a la atención y no habían hecho eco de eso. Y justamente habla en caso de personas, hermanos, que vivían sin trabajar. La palabra de Dios nos habla, dice, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. Y vemos justamente que estas personas andaban entrometiéndose en lo ajeno. O sea, no solamente que no trabajaban, sino que se aprovechaban de la generosidad de los otros, se aprovechaban eran oportunistas, eran personas inclusive que posiblemente estaban debiendo, pidiendo por aquí, por allá, y no estaban andando ordenadamente. La palabra de Dios habla en varios sentidos, no solamente en acerca del orden, también ser desordenado y que a Dios, digamos, esto desagrada es andar justamente en chismes, andar entrometiéndose en lo que no nos importa. También cuando hablamos de desorden, de andar desordenadamente, es cuando uno anda hablando cosas que no debe hablar. También cuando anda de casa en casa. Vemos un ejemplo justamente que nos habla acerca de esto y que
habla acerca de cierto grupo de mujeres, pero puede también ser de hombres también que tengan estas mismas situaciones. Dice en 1 Timoteo 5:13, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieren. Y aquí vemos una exhortación específica que Pablo le hace justamente a ciertas mujeres, estas que estaban, dice, andando de casa en casa, entrometiéndose en cosas que no le corresponden, hablando cosas que no debían. O sea que estaban en chismes, estaban metiéndose en asuntos ajenos y estaban de casa en casa. Qué bueno es que nosotros podamos tener en claro aquella parte que, digamos, a todos nos gusta, que es sociabilizar, que es poder encontrarnos con nuestros hermanos, visitar, etc. Pero qué importante es que podamos hacerlo para edificación, que podamos hacerlo para que este hermano pueda crecer, pueda seguir adelante en el camino del Señor, que afiance su vida en la fe y poder justamente no estar haciendo lo que pasaba con estas mujeres que fueron señaladas por Pablo, que andaban chismoseando, que andaban llevando cosas de aquí para allá y que terminaban siendo justamente trayendo desorden en medio del pueblo, trayendo división. Otro de los aspectos que también fueron señalados justamente por el Señor claramente y que ameritan que pueda ser señalado como algo, como una falta importantísima, que habla acerca de pecados contra la verdad del Evangelio. Dios desea que la verdad de Él pueda mantenerse limpia, clara y que pueda mantenerse sin ningún cambio. Y vemos justamente en Tito 1:10, aquí hay una exhortación, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay muchos contumaces, aquí dice el apóstol Pablo, una carta a Tito. Contumaces son personas que mantienen porfiadamente un error. El Señor habla también en su palabra, Jesús mismo dijo que en los posteriores tiempos vendrían hombres engañadores. Habría muchos que dirían que venían de parte de Dios hablando, pero serían falsos profetas. Aquí nos está hablando que llegado un momento del Evangelio, comienza a haber esta situación, gente que iban a distorsionar la verdad, que con sus engaños, con sus fábulas, con sus pensamientos, ideologías, estaban introduciéndose y pervertían el Evangelio de Cristo. Dice que el Señor dice que no es que haya otro Evangelio, sino que justamente había gentes que querían distorsionar la verdad de Dios. Y Dios justamente apremia estas cosas y censura estas cosas firmemente. En Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. El Señor en estos casos verdaderamente trata con dureza a aquellos que justamente atentan contra la sana fe, contra la verdad pura del Evangelio. Y estas son cosas que debemos nosotros también determinar, detectar. Cuando hay algún error, cuando hay algo que no es de Dios, debemos saber
circunscribir, saber marcar y saber corregir estas cosas, porque esto es algo que Dios desea. Vemos justamente que también a Timoteo le es aconsejado en los últimos versículos de 1 de Timoteo 6, 20 y 21, dice: oh Timoteo, guarda lo que te ha sido encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Aquí vemos que a Timoteo mismo le es encomendado que guardara la sana doctrina, que guardara la verdad y que tuviera cuidado él de no desviarse, de no andar justamente distorsionando la verdad pura de Jesucristo, de la palabra de Dios. Vemos otro de los justamente pecados que necesitan ser justamente disciplinados, corregidos, y es el caso de los pecados de inmoralidad. En Primera de Corintios 5 encontramos aquí un caso de inmoralidad. Dice así en 1 Corintios 5, 1 al 3. Dice: de cierto se oye que entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Aquí encontramos un caso, luego pueda leerlo tranquilo y con detenimiento, justamente en este capítulo 5 de Primera de Corintios, del versículo 1 al 7, allí habla de un caso de inmoralidad. Una persona que tenía un caso de fornicación, dice, que una persona que tenía relaciones con su madrastra. Y aquí Pablo exhorta a los corintios a tomar carta en el asunto, porque ellos justamente era conocido esta noticia por todos en la iglesia, inclusive por la gente del mundo. Y justamente habla de que este pecado era un pecado que ni aún entre los gentiles, en los que no creen en el Señor, se escandalizaban de esta situación que había pasado. Vemos acá que Pablo, al estar anoticiado de estas cosas, reprende no solamente a esta persona que estaba cometiendo este pecado de inmoralidad, sino también a la misma iglesia, llamando la atención y diciéndole que tomaran cartas en el asunto y que este hombre fuera justamente disciplinado. Pero vemos, y quiero hacer notar lo que le dice en el versículo 2. Dice, luego de haber nombrado qué problema había, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberás más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí vemos que los corintios estaban tranquilos, estaban conformes con cómo todas las cosas estaban marchando allí. Y quizás ellos no quisieron reprender esta situación, este pecado de inmoralidad, porque temían de que la persona quizás se fuera de la iglesia, no querían molestarlo. O quizás ellos, que es lo que más posible sucedió, que ellos pensaron que en nombre del amor tenían que dejar que todo siguiera como estaba y no marcar ese pecado tan grave que estaba sucediendo en medio de los corintios. Vemos
aquí en esta situación dice, y vosotros estáis envanecidos. Envanecidos quiere decir, Pablo los acusa a los corintios de envanecimiento, quiere decir que están o hinchados, la palabra así propiamente, que están orgullosos, están confiados de la decisión que han tomado de dejar que todo siga su curso. Pero aquí vemos que Pablo dice, más bien deberías lamentaros y deberías haber tomado carta en el asunto y haber disciplinado a esa persona que estaba cometiendo tal pecado. Y esto habla justamente de que muchas veces nosotros mismos, al no ejercer esa disciplina, esa corrección que Dios en su palabra nos manda que debe existir en medio de su iglesia, nosotros al dejar esto sin cumplimiento, estamos queriendo decir que tenemos mejores ideas que Dios. Inclusive a veces hasta da a entender que nosotros somos más buenos que el Señor. Somos más buenos que Dios y nosotros permitimos, hacemos de cuenta que no sucede nada y dejamos que estas cosas sigan de largo. Pero dice la palabra de Dios, sigue diciendo en este texto, dice en el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí lo que sabemos es lo siguiente. Aquí está haciendo una comparación de cómo actúa la levadura. La levadura es justamente ese elemento que es colocado en la masa de un pan para que éste tome volumen. La levadura, ¿qué hace? Es una acción de fermentar el material. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia su estado original para transformarlo en otro estado. Y esto es lo que pasa cuando se permite ciertas cosas, pecados, ciertas desórdenes y ciertas cosas que a Dios no le agradan en medio de su iglesia, que corre la misma situación que sucede con la levadura cuando es puesta en el pan, hecha a perder, fermenta toda la masa, la transforma totalmente. Y esto es lo que Pablo está queriendo decir así. Nosotros al dejar sin tomar notas ciertas cuestiones y no tomar cartas en el asunto, justamente allí sucede que puede también todos los demás, los demás que están viendo esta situación, también tomar como un mal ejemplo para sus vidas. Y así encontramos justamente que es importante que en el caso de la disciplina, saber y dejar bien sentado de que Dios quiere que en medio de su iglesia, para que su pueblo pueda ser edificado, que haya una disciplina, que haya un orden. Y vemos en la palabra de Dios, nos da bases bíblicas, nos guía para justamente que esto pueda cumplirse. Pero también es necesario que cada caso, que cada situación sea vista y con sabiduría de parte de Dios para saber cómo actuar. Cada caso debe ser analizado, estudiado, sobre todo, dice la Biblia que los que son espirituales, estos están capacitados para poder corregir, para poder llamar la atención y para poder disciplinar. Bueno, aquellos que son espirituales deben en cada caso ver cómo debe actuarse. También es importante, en el caso que hablábamos anteriormente, de que Dios tiene sus ojos puestos cuando habla de disciplina y de corrección, para que sea guardada la sana doctrina, para que la verdad del Evangelio no sea trastocada, cambiada. Debe haber un buen sentido en saber ubicarse. Una cosa es una persona que es contumaz, una persona que es porfiada y que se mantiene en su error,
y que tiene un decidido pensamiento para llevar las cosas, la verdad del Evangelio, como él le parece. Anda, como leíamos antes, en fábulas, en cosas que no son de Dios. Pero debemos separar. Otra cosa es aquella persona que predica el Evangelio y que lo hace fielmente, que lo hace con un corazón genuino y que puede ciertamente equivocarse alguna vez. Pero esto es algo que debemos separar de los errores que son hechos a sabiendas, de aquellas falsa doctrina, aquellos falsos profetas que puedan encontrarse en el camino y que a estos hay que marcar y determinar claramente. También debemos hacer otra observación. Cuando se debe realizar la disciplina, debe también tenerse en cuenta si esa persona que ha pecado es signo de un destello de su viejo hombre. O sea, fue una cosa de ese momento, una cosa que apareció, o es una práctica de pecado que va cometiendo constantemente. Cuando es una práctica, debe ser justamente tratado. ¿Para qué? Para que sea corregido y para que esa persona pueda realmente ser restaurada. Finalizamos hablando justamente del propósito de la disciplina dentro de la iglesia y por la cual el Señor quiere que esta parte sea considerada, y como dice la palabra de Dios, dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No debemos menospreciarla, no debemos desestimarla, al contrario, viene de parte de Él, debemos practicarla. Dice que en Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. O sea, está hablando aquí en el ejemplo natural de un padre con sus hijos, que por un tiempo, por un periodo, disciplina a sus hijos, entre que ellos tienen cierta edad, ¿no es cierto? Dice: y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, como a ellos le parecía. Pero está hablando de Dios, hablando de la disciplina de Dios, dice: pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios, la disciplina de la iglesia, es para lo que es provechoso para nuestra vida, lo que es para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos afirmarnos en su camino, para que nosotros podamos vivir una vida plena en el Señor Jesús. Justamente dice aquí la palabra de Dios que Dios trata con nuestra vida, que Dios nos corrige, que Dios nos disciplina, que su palabra es justamente esa sanidad para nosotros, es restauración para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir en comunión con Él y podamos vivir y experimentar todo lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta hora y damos gracias al Señor por su palabra. Señor amado, te doy muchas gracias por este momento, por tu palabra y por cuanto tú nos amas, Señor, nos disciplina, por cuanto tú eres un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros, que quieres nuestro provecho, que quieres nuestro beneficio, que quieres que nosotros podamos gustar de el bien cada día. Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, cómo tú tratas con cada una de nuestras vidas y a ser, Señor, humildes de corazón, saber reconocer, Señor, delante de ti, delante de tu palabra, delante de aquellos que tú has puesto, Señor, a nuestro cuidado, para apacentarnos, aquellos que están líderes, aquellos pastores que están al frente, para que podamos recibir la corrección, la disciplina que Dios tiene para nuestras vidas.
Te damos muchas gracias por todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente a todos. Señor. Nos postramos delante de ti.
Queremos bendecir tu nombre en este lugar, en nuestros hogares, Señor. Oh, Santo, Santo, eres sazón.